Este tema de las caídas de la bolsa china han sido muy jodidos. Este es un tema que ha tumbado como juego de naipes, castillos de naipes, todas las bolsas importantes del mundo. Nueva York, París, Japón, las que ustedes quieran. Evidentemente cuesta que a nivel bolsas tenga algún efecto en Bolivia, porque la bolsa boliviana lamentablemente ni siquiera está conectada con otras bolsas en el mundo. Darío Monasterio, que de esto le entiende harto, habló. Dale. La caída de la bolsa en China, ¿cómo afecta a la economía mundial? ¿Cómo afecta? ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes se perjudican? ¿O quiénes deberían empezar a tomar en cuenta? Bueno, primero que nada, para entender un poco por qué cae la bolsa china, es por un par de señales que viene dando la economía china en el transcurso de este año 2015. Primero fueron algunos indicadores de su índice industrial que demuestran una pequeña desaceleración. Sin embargo, esto ya era una noticia que ya los chinos sabían que venía así. El crecimiento chino venía con tasas del 10%. Y los mismos chinos sabían de que su nueva tasa de crecimiento iba a estar alrededor del 7%, lo que no significa una recesión o un decrecimiento, sino una desaceleración del ritmo de crecimiento que tenían anteriormente. Lo que dio ya la voz de alerta, digamos, a los mercados bursátiles mundiales fue la devaluación del yuan de la semana pasada, que eso dio una señal de que no se estaba recuperando el índice industrial como se suponía que iba a ser en la segunda mitad del año 2015, y eso afectó de sobremanera a la bolsa de Shanghái, que es donde principalmente se cotizan las acciones bursátiles chinas. Se contagió primero alrededor en las bolsas asiáticas y posteriormente hubo un contagio en las bolsas europeas. La bolsa de Nueva York, de Estados Unidos, al final empezó con el contagio y después pudo recuperar un poco al final del día, de lo que fue llamado el lunes negro el día de ayer, y se mantuvo en un 0% de crecimiento, es decir, no tuvo ni un efecto positivo ni negativo la caída de la bolsa china. Esto sin duda que afecta principalmente a los países que tienen mayor dependencia en cuanto a su economía de las acciones bursátiles. Hay que tomar en cuenta un valor muy importante de que, por ejemplo, en el caso de China, lo que se cotiza en la bolsa bursátil china es solo 1/3 del PIB chino. En los países industrializados como Estados Unidos y Europa, ese porcentaje sobrepasa en algunos casos el 100%, es decir, que hay mucho mayor dependencia en los países desarrollados de las cotizaciones bursátiles, de las caídas de las acciones o de la subida de las acciones, que en países emergentes como China, Bolivia, ¿no?, que debe ser mucho menor la incidencia en el PIB de lo que se cotiza en bolsa, porque es una bolsa que está todavía naciendo, digamos, y queriendo expandirse un poco en las empresas, principalmente acá de Santa Cruz, ¿no? En nuestro contexto en Bolivia, ¿qué valor tiene la bolsa boliviana y por qué no la afecta o cuánto la afecta realmente esta caída de la bolsa china y de todas las bolsas que están sufriendo un cambio? Bueno, la bolsa boliviana de valores sin duda que está, digamos, tratando de expandirse, y es una buena señal porque es una fuente de financiamiento adicional a la que se encuentra en el sistema financiero. Hemos visto empresas muy grandes y muy importantes que están emitiendo bonos y cotizando en esta bolsa, pero todavía no tiene una incidencia muy grande en lo que se respecta, digamos, a lo que se cotiza en bolsa y en lo que se respecta al PIB. De hecho, en países desarrollados es normal, digamos, que un profesional de clase media o de clase media alta, de ejecutivo de una empresa, tenga entre sus ahorros acciones de muchas empresas, ¿no? Entonces, es una costumbre muy arraigada y muy expandida en países desarrollados, situación que todavía no ha llegado a Bolivia, ¿no? Principalmente son empresas grandes las que están cotizando en bolsa. Esperemos que esto se vaya ampliando, pero todavía no tiene mucha incidencia. No le quiero dar
porcentaje porque no los tengo, no sé el valor que se está cotizando, sé que cada vez aumenta y es una buena noticia, pero no tiene una incidencia en cuanto al consumo, digamos, de la gente, como puede pasar en otros países desarrollados, que al caer el valor de sus acciones que ellos tienen invertidos en la bolsa, un ciudadano común, y al caer el valor de las acciones, pues tiene que reducir su consumo porque reduce también su nivel de riqueza, ¿no? En el caso de Bolivia no se da esa situación, no hay un efecto directo, digamos, en cuanto a los que cotizan en bolsa, ¿no? Bueno, es una buena noticia, pero no deja de ser preocupante el hecho de que esta desaceleración o caída de un poco de la economía china, que sigue creciendo, pero a ritmo mucho más chico, finalmente termina afectando nomás a la economía boliviana porque no va a salir a comprar como compraba. Y nosotros que le vendemos productos de materias primas a China vamos a tener problemas. Hablando de caídas, también cayó el precio del petróleo, llegó a su límite más bajo en muchos años y esto está generando ya problemas. José Luis Parada habló del tema, dale. A ver, el presidente calculó que con un precio que estaba en promedio de 60 podía estar bajando las exportaciones 2.500 millones de dólares. Después el presidente nos dio el dato que el presupuesto general de la nación del siguiente año, de 80 que se programó el barril este año, va a estar en 45, casi en la mitad. Y ahora con esta bajada, que está a menos de 40 dólares, está en 38.40 el barril de petróleo, el tema nos va a afectar más y las recaudaciones que vengan tanto por regalías e IDH pueden estar bordeando los 2.500 a 3.000 millones y en las exportaciones con minerales más, porque hay una caída de minerales, podemos estar entre 3.000 a 3.500 millones de dólares, que eso representaría entre el 20 y 25% de nuestras exportaciones. Quiere decir que la gente va a recibir menos dinero por los distintos trabajos que hacen, ya sea con el sector público y con el privado, porque estos exportadores que dejaron de exportar en su momento, hay un circulante de dinero menor en 3.000 millones de dólares y eso va a afectar el bolsillo de todos los bolivianos. Por eso es que se pretende que el gobierno comience a trabajar. Si tenemos un horizonte de venta de gas hasta el 2019, que con la situación de Brasil no sabemos si han iniciado las negociaciones para un nuevo contrato, nos da un horizonte para que estos proyectos de alta rentabilidad, como puede ser Rosita y como puede ser el Mutum, puedan iniciarse cuanto antes, dando la certidumbre de que van a haber nuevos ingresos y vamos a poder cubrir estos ingresos de bajada por el petróleo y los de la minería tradicional, porque definitivamente en el mediano plazo, diríamos 3-4 años, no hay una perspectiva de subida, lo cual cambia totalmente lo que es los ingresos del Estado, que hasta este año han estado muy altos en los 9 años anteriores y que ahora vivimos la realidad de que se cayeron los precios y lógicamente el modelo también se cae y hay menos dinero y menos circulación. Ya se ven afectados en un 40%, 40-45%. Y es fácil comparar, 80.34 fue el barril de petróleo calculado para regalías e IDH, y ahora nos han dado 45 y hoy el barril de petróleo está en 38. Las instituciones tienen que hacer una reingeniería de su gasto, no les queda otra. Las 337 entidades territoriales autónomas y sobre todo yacimientos, porque tiene que ver si la planta de urea y amoníaco con los precios actuales es rentable o no es rentable. Tenemos que ver y revisar y lo que queremos es que comiencen a trabajarse con eficiencia las inversiones públicas. Ya no podemos estar pensando en proyectos que no tienen una rentabilidad asegurada en el corto, mediano y largo plazo, porque ya no hay recursos para seguir despilfarrando. Sobre todo salud no fue atendida en 9 años de bonanza. Creemos nosotros que la gobernación va a priorizar el tema de salud. Yo creo que hay que postergar el cemento, ya se hizo suficiente cemento, canchitas, todo lo que es cementos, canchitas y todo lo que no es necesario, vamos a tener que postergar y entrar a lo que es atender prioritariamente el desarrollo humano. El gobierno tiene que hacer lo mismo. Primero, todas las inversiones que haga en proyectos de rentabilidad y de retorno
casi de inmediato, como puede ser el Mutún si se hace un buen trabajo. Hay muchas empresas que han hecho propuestas y hay ofertas también de la China como mercado, pero hay que comenzar a transparentar las negociaciones que se tienen que hacer. El cemento tiene que ser postergado porque definitivamente no hay los recursos. Por lo tanto, edificios, construcciones, ya no necesitamos más construcciones de hospitales, necesitamos consolidar el tema de médicos y atención, sobre todo en compra de equipos, no más edificios. Entonces, creo que esa va a ser una parte que se va a ver perjudicada totalmente, el tema de construcción. Se va a seguir trabajando en lo que son canales de exportación, por ejemplo, carreteras que nos unan y sobre todo, en este caso también, ver Puerto Bush para facilitar un canal más para el tema de exportación. José Luis Parada es muy claro. Dice, van a bajar los ingresos de la gente, pero no solamente que van a bajar los ingresos de la gente, sino que van a mermar las inversiones de las instituciones públicas en favor de la gente. Los beneficios sociales, no el pago de los beneficios sociales cuando te votan, los beneficios de la capitalización, mejores escuelas, mejor salud, se va a ver mermado. Fíjense ustedes, José Luis Parada dice, ya no se trata de invertir en infraestructura, sino de preservar la cuestión del capital humano, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera. Él habla por él, pero uno se pregunta, la alcaldía está con ganas de hacer 16 hospitales de segundo nivel. ¿Es correcto? ¿Han mirado bien? ¿Han priorizado? ¿Saben por dónde viene? La alcaldía va a recibir un montón menos de plata. Entonces, yo pienso que debiera haber un parate en Santa Cruz y la alcaldía y la gobernación debieran sentarse y decir, muy bien, jóvenes, ya sabemos cuánto va a bajar, cuál es la crisis, cuáles son las prioridades y veamos de a cómo nos toca. Unos hacemos una cosa, los otros, seamos complementarios. Es difícil que a la alcaldía le interese, porque la alcaldía tiene otros intereses, tiene el interés político de seguir haciendo política, pero además tiene el interés de no enemistarse con el gobierno nacional y trabajar con el gobierno departamental sin ninguna duda va a ser un problema para la alcaldía. Pero fíjense, lo que está diciendo José Luis Parada es importante. Se cae la economía, se cae el gas, parece que va a seguir. Doña Dilma Rousseff está reconociendo que demoró en darse cuenta de la gravedad de la situación económica. Arce Catacora cree que si se cayó la bolsa china hay que comprar cartón boliviano. Seguramente pensando que las cosas se ponen en bolsa. Porque sigue el ministro Arce Catacora hablando de que esto está bien y que no hay problemas. No es correcto que sigamos planteándonos de que este país no tiene problemas, porque mierda que va a ser dura la caída. Ahorita cuando volvamos vamos a hablar de otras cosas